Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha generado mucha curiosidad y que, de hecho, es uno de los puntos más importantes y emocionantes de la planificación de una boda, el futuro hogar. Sí, amigos, hoy vamos a responder a esa gran pregunta que muchos se hacen, y deciden dónde vivirán tras la boda. Prepárense para un viaje lleno de decisiones, negociaciones y, por supuesto, mucho amor. Si este es su primer vídeo con nosotros, les doy la más cordial bienvenida. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal haciendo clic en ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Como bien saben, en este canal nos dedicamos a desgranar las historias, los preparativos y, sobre todo, las emociones detrás de las grandes decisiones en la vida de las parejas. Y hoy el foco está puesto en Idemet, una pareja que, como muchas otras, se enfrenta al emocionante pero a veces abrumador reto de unir dos vidas y, por ende, dos hogares. La pregunta clave que vamos a explorar hoy es si ya han tomado esa importantísima decisión sobre dónde establecerán su nido de amor después de dar el sí quiero. ¿Han elegido la ciudad de uno, la del otro, o quizás han encontrado un punto intermedio? ¿Qué factores han influido en esta elección? ¿Han sido las carreras profesionales, la familia, las oportunidades, o simplemente ese lugar que les habla al corazón? Decidir dónde vivir después de casarse es una de las primeras grandes negociaciones de pareja, ¿verdad? No es solo encontrar un techo, es construir un hogar, es definir el espacio donde crearán sus recuerdos, sus rutinas, sus sueños. Y para Idemet, este proceso no ha sido diferente. Imaginen la escena: conversaciones hasta altas horas de la noche, mapas sobre la mesa, listas de pros y contras, y por supuesto, un montón de amor y comprensión mutua. Porque al final del día, la decisión no se trata solo de dónde, sino de cómo quieren empezar su vida juntos. Empecemos por analizar las posibles opciones que Idemet podrían estar considerando. Sabemos que cada uno tiene sus propias raíces, sus amigos, sus trabajos. Si Demet vive en una ciudad vibrante y llena de oportunidades laborales y, digamos, prefiere un entorno más tranquilo y cercano a su familia, la balanza puede ser difícil de inclinar. ¿Quién cede? ¿O es que encuentran una tercera vía que beneficie a ambos? A veces, una oportunidad laboral inesperada puede cambiarlo todo, ¿no creen? O tal vez uno de los dos esté dispuesto a hacer un sacrificio profesional por el bienestar de la pareja y la vida que quieren construir juntos. Y no olvidemos la influencia de las familias. El deseo de estar cerca de los padres, de los hermanos, de los abuelos, puede ser un factor muy poderoso. Imaginen la ilusión de Demet por poder seguir viendo a sus sobrinos crecer, o el anhelo de tener a su familia cerca para celebrar los momentos importantes. Estas son las cosas que hacen que una casa sea más que cuatro paredes, son las que la llenan de significado y calidez. Ahora, ¿qué pasa si las carreras profesionales apuntan en direcciones opuestas? Supongamos que tiene una posición muy consolidada en su ciudad actual, con un futuro prometedor. Y Demet, por su parte, está a punto de recibir una oferta de trabajo increíble en otra región, algo que podría catapultar su carrera. Aquí es donde entran en juego la comunicación, la empatía y la visión a largo plazo. ¿Podría uno de ellos buscar un trabajo remoto? ¿Sería posible un traslado para Demet que sea menos drástico? O quizás la decisión implique que uno de ellos tenga que posponer temporalmente ciertos objetivos profesionales por el bien del proyecto de vida en común. Estas son las encrucijadas donde el amor se pone a prueba y, afortunadamente, se fortalece. Además de lo profesional y familiar, hay otros factores que pueden ser determinantes. El coste de vida, por ejemplo, es algo que no se puede pasar por alto. Una ciudad puede ofrecer más oportunidades, pero a un precio mucho más elevado. ¿Han buscado opciones que se ajusten a su presupuesto y les permitan vivir cómodamente? También está el estilo de vida que desean. ¿Prefieren la efervescencia de una gran ciudad, la tranquilidad de un pueblo costero, o la cercanía a la naturaleza de una zona rural? Cada uno tiene sus encantos y sus exigencias. Y aquí viene lo más interesante, y es que en este vídeo, no vamos a quedarnos solo en la teoría. Vamos a intentar desvelarles la decisión que Idemet han tomado. Han estado trabajando duro en esto, y tengo la sensación de que han encontrado una solución que los hace realmente felices a ambos.
Han buscado un equilibrio, un punto de encuentro donde ambos puedan florecer y construir la vida que siempre han soñado juntos. Pie. Sénlo desde su perspectiva. Están a punto de embarcarse en la aventura más emocionante de sus vidas. La boda es solo el principio. Y el lugar donde vivirán será el escenario principal de esta nueva etapa. Han tenido que ser pragmáticos, sí, pero también han tenido que escuchar a su corazón. Han tenido que considerar las necesidades individuales, pero sobre todo, han tenido que priorizar la unidad de la pareja. En el proceso de toma de decisiones han podido surgir desacuerdos, momentos de tensión, quizás alguna lágrima, pero lo fundamental es cómo han manejado esas situaciones. Y eso es lo que realmente define a una pareja sólida. La capacidad de escuchar, de entender, de negociar, y de poner siempre el bienestar del otro por encima de sus propios deseos, si es necesario. Ahora, sin más preámbulos, han decidido dónde vivirán y Demet tras la boda. La respuesta, queridos amigos, es un rotundo sí. Después de muchas conversaciones, de sopesar todas las opciones, de mirar al futuro con ilusión y un poco de vértigo, Y y Demet han tomado una decisión. Han elegido un lugar que creemos representa la mejor opción para ambos en este momento de sus vidas. Sin entrar en detalles específicos de sus carreras o sus familias, podemos decirles que su decisión ha sido la de establecerse en una ciudad que combina oportunidades laborales para ambos, un ambiente que les permite desarrollar sus pasiones individuales, y lo más importante, que les acerca a sus planes de futuro como pareja. Ha sido una elección que ha requerido compromiso y flexibilidad, pero que al final, los ha llenado de una profunda satisfacción. Han optado por un lugar donde ambos sienten que pueden crecer, tanto personal como profesionalmente, sin tener que renunciar a la esencia de lo que los une. Han encontrado ese punto dulce, ese equilibrio que les permitirá crear su propio espacio, su propio hogar, un lugar que llamarán suyo, donde crearán sus recuerdos más preciados. La decisión final ha sido un reflejo de la madurez de su relación y de su capacidad para tomar decisiones conjuntas pensando en el proyecto de vida que están construyendo. En resumen, la decisión sobre dónde vivir tras la boda ha sido un proceso importante para Demet, pero lo han abordado con amor, comunicación y una visión compartida. Han elegido un lugar que les permitirá florecer juntos, teniendo en cuenta tanto sus aspiraciones individuales como los objetivos comunes. Este paso es fundamental en la construcción de su futuro y estamos seguros de que será el escenario perfecto para su nueva vida como esposos. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos desentrañado uno de los grandes misterios de la planificación de la boda de Demet. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a nosotros. Agradezco enormemente que hayan estado aquí conmigo compartiendo este momento. Su compañía significa mucho para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han pasado por un proceso similar? ¿Qué les parece la importancia de este tipo de decisiones en una pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Sus experiencias y opiniones enriquecen muchísimo nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir apoyando nuestro contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.